Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo, y de qué libro nos vas a hablar hoy? ¿Qué tal, querido Jorge? Hoy efectivamente vamos a colocar otro volumen, otro libro en nuestra biblioteca infinita, en nuestro anaquel imaginario, y en este caso vamos a colocar un libro en una lengua amable para todos nosotros, en una lengua gentil, que es el italiano, con la cual nos sentimos bastante familiaridad y creo que facilita el acceso respecto de otras reseñas que hemos hecho de libros en inglés, por ejemplo. Pero no se trata solo de la lengua italiana, sino también del contenido, sobre todo del contenido, porque este es un libro muy importante, es un libro muy actual, es un libro, yo diría, necesario. Y bueno, el título es Ascolta la sua voce, es decir, escucha su voz, y lleva como subtítulo La mujer, la donna, en la ley hebraica, en la ley judía, hebrea. Y el autor es el rabino y pensador Haim Fabrizio Cipriani. El profesor Cipriani y Rab Cipriani es una destacada figura en el ámbito de los estudios judíos en Italia. El libro, como dije en el título, aborda un tema desde un punto de vista de la filosofía y de la ley judía y de la halajá, pero no solo desde la halajá, esto es importante, sino que lo problematiza en términos de las discusiones no solamente alágicas, sino filosóficas actuales, que es el tema de la mujer. El tema de la mujer, el tema femenino, dentro del pensamiento judío, pero no solo dentro del pensamiento judío, sino también de la práctica concreta. Es interesante porque el texto que fue editado por la editorial Giuntina, que es una editorial muy importante, ya hemos reseñado otros libros de esta editorial, italiana que se dedica exclusivamente a temas de pensamiento judío, así que de paso recomendamos la editorial. Fue editado en el 2011 y decía que el libro comienza con una frase o con una reflexión más que una frase de Yeshayahu Leibovitz, el polémico y brillante pensador judío israelí, creo que era químico de profesión, aparte, que justamente a pesar de que Leibowitz era ortodoxo en su formación, hacía toda una crítica a ciertas ortodoxias que realizaban una lectura de la ley en la cual la mujer quedaba a un costado de la vida comunitaria. Pero como decía, es un texto profundamente filosófico, teológico, de modo que empieza por donde hay que empezar, la creación, el problema de la creación. Y es interesante porque ahí hay una reflexión que yo mismo, que he leído como cualquiera el texto bíblico, nunca reparé en este detalle. Cuando Moisés comienza, entre comillas, a negociar la salida con el faraón, hay un momento en que el faraón concede, ¿no? Le concede a Moisés eh, y le dice que bueno, que pueden practicar su culto, realiza concesiones, ¿no? Y Moisés dice que, bueno, lo va a hacer con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestro rebaño. Y el faraón le dice de ninguna manera, por favor, deja que los varones
vayan a servir al Señor, porque esto es lo que tú pides. De modo que en la lectura de nuestro autor, muy, muy aguda, muy atenta, eh, muy cuidadosa, eh, Moisés habla de la familia y la comunidad, o de la comunidad con todos adentro, digamos, ¿no? Hay una filosofía de la inclusión, ¿no? Entran todos, los hijos, nuestras hijas, nuestros hijos, los ancianos, nuestro rebaño, y el faraón contesta diciéndole de ninguna manera deja que los varones. Es decir, y acá es muy interesante porque el Rab Haim lo que hace es distinguir cómo el faraón establece una lógica de castas patriarcal, masculina, mientras que Moisés está incluyendo a todos. De modo que ya el texto comienza con una observación muy interesante. Em, una segunda observación también muy interesante, en mi opinión, es la cuestión de la herencia, ¿no? Eh, una de las marcas más, uno de los puntos más conflictivos, más irritantes de la perspectiva bíblica parece descansar en la exclusión de las mujeres para la herencia, ¿no? Una cuestión que incluso, como cita el profesor Cipriani, Maimónides ratifica curiosamente esta exclusión. Y bueno, entonces hay toda una dedicación al problema específico de la herencia, que efectivamente es un problema que, como todo en el judaísmo, no es solo teórico, sino también práctico, ¿no? Está muy bien discutido el tema. Después hay una interpretación, igual que la previa, la del faraón y Moisés, de nuevo que tiene a Moisés justo en estos días, no tan importantes para pensar en Moisés, el tema de la idolatría, ¿no? También un tema en el que yo no había hasta ahora leído comentarios al respecto tan interesantes, que es que en el momento en que los judíos que habían recaído en la idolatría eh, son convocados para que las mujeres y los hombres también entreguen sus adornos, en general de oro, para que sean fundidos y crear así un ídolo, las mujeres se niegan, son las que se niegan. Entonces acá aparece una cosa muy interesante que es no solo una reivindicación moral fuerte de la mujer, sino que incluso para el profesor Cipriani hay una vuelta de tuerca sobre la aparente condena inicial en el capítulo de la creación y de Adán y Eva se revierte aquí. Es como una reparación, un ticún a esa cuestión. También es interesante, muy interesante, cómo trabaja el tema en Hibrit de la palabra costilla, en el caso de Adán y Eva, y todo el tema del andrógino. Es decir, que las lecturas de la Guemará, Mishnah, Talmud, donde está tan presente este tema del andrógino, que precisamente trastoca la jerarquía masculina de algún modo, ¿no? Pero bueno, para terminar de reseñar este libro tan interesante, llega a la actualidad, ¿no? Incluso algunos sucesos, por ejemplo, en el asentamiento judío en Palestina bajo el mandato británico, 1918, cuando el famoso rabí Koch, que entonces era el rabino principal de Jerusalén, adoptó una postura de prohibición absoluta
¿no? De las mujeres de tener posición litúrgica, pero por razones que no eran normativas, sino más bien sociales. Y se enfrentó al rabino principal de Jaffa y futuro rabino principal sefardí del Estado de Israel, el rabino Uziel, que abogó por el derecho al voto y la elección de las mujeres. Y el rabino Uziel, este, se apoyó en la figura de la profetisa Débora y del hecho sugerido por los tosafistas de que la aceptación de una líder por parte de la comunidad es suficiente para su liderazgo, para fundamentar su liderazgo. Eh, Esta es una, ¿no? Después, por supuesto, hay una serie de discusiones que, como digo, llegan a la actualidad. El rabino Moshe Feinstein dentro de la comunidad ortodoxa. Esto es interesante también porque lo que muestra, bueno, el rabino Herzog, el gran rabino de Israel, pero lo que muestra es que a veces, no es raro, las posiciones ortodoxas son mucho más comprensivas hacia la mujer a veces que las propias conservadoras o reformistas. Vale decir que no se puede, en base a esa división de reformista, conservador, mazortí, y ortodoxo, establecer como, como automáticamente un alineamiento con las posiciones respecto a la mujer. Así que recomendamos para los que estén interesados en este tema tan actual, leer un texto con mucho fundamento y también con actualidad. Pues nosotros recogemos esa recomendación y la hacemos extensiva a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, como siempre, por habernos recomendado estas lecturas tan interesantes en torno a la filosofía y el pensamiento judío. Hasta la próxima. Hasta la próxima, querido Jorge.